Hola, mi nombre es Franceli Arias y el de mi compañera Andrea Carvajal. Les vamos a hablar acerca de las ventajas comparativas. En este primer punto vamos a hablar acerca del costo de oportunidad. En la tabla podemos ver el tiempo que tarda España comparado con Francia en la producción tanto de azulejo como de queso. Se dice que para producir un azulejo, España tarda 6 horas, mientras que Francia 1 hora. Para producir un queso, España tarda 3 horas y Francia 2 horas. 3. Queremos determinar cuál es el costo de oportunidad de los azulejos en términos de queso en España. Para esto, tomamos las 6 horas que se tardaría en producir un azulejo y lo dividiríamos en las 3 horas que se tardaría en producir un queso. Como resultado tenemos que España en la producción de un azulejo renunciaría a producir 2 quesos. Punto B, deseamos determinar el costo de oportunidad de azulejos en términos de queso en Francia, para lo cual tomamos la hora que se tardaría en su producción por un azulejo dividido en las 2 horas que tardaría por un queso. Es decir, que Francia para producir un azulejo dejaría de producir 0.5 quesos. Para el punto C, debemos determinar qué país tiene ventaja comparativa en la producción de azulejo. Para esto, tomamos España con 6 horas dividido en Francia, que tardaría 1 hora. Esto nos da 6 horas para la producción de un azulejo. Ahora tomamos el tiempo que tarda Francia, que es de 1 hora, sobre el tiempo que tarda España, de 6 horas. La misma operación a la inversa. Esto nos da 0.1667, lo que quiere decir que Francia es mucho más productiva comparado con España en la producción de azulejo. La demanda agregada de azulejos en cada país es de 1. La demanda agregada de quesos en cada país es de 1. Y el recurso disponible para su producción es de 9 horas. Si Francia se especializa en la producción de quesos, debemos tomar el número de horas en recurso disponible dividido en las 2 horas que tarda en producción por queso, lo cual nos da como resultado 4.5 quesos. Para saber el excedente que se tendría para el intercambio, tomamos los 4.5 quesos menos la demanda agregada, lo cual nos daría como resultado 3.5 quesos. Teniendo esta información, determinaremos cuántos azulejos recibiría Francia por 3.5 quesos. 3.5 quesos los multiplicaríamos por los 6 quesos que se están intercambiando y lo dividiríamos en los 6 azulejos que también entran en el intercambio. Esto nos da como resultado 3.5 azulejos. Estos 3.5 azulejos que estaríamos recibiendo, les quitaríamos la demanda agregada, nos daría como resultado 2.5 azulejos, lo cual quiere decir que los azulejos recibidos cubriendo la demanda que tiene el país da un excedente de 2.5 azulejos que se podrían comercializar con otro país. Con esto terminamos el punto D. Ahora continuamos con el punto número 2, en el cual hablaremos. El punto A se trata del autoabastecimiento en Venezuela. Para determinar si Venezuela puede autoabastecer la demanda de carbón, debemos tener en cuenta que tiene 1.600 unidades a fabricar sobre 4 horas por unidad. Por tanto, se determina que las 1.600 unidades por 4 horas es equivalente a 6.400 horas, el cual nos está hablando del carbón. Mientras que en la demanda del petróleo debemos fabricar 10.200 unidades por 5 horas, las cuales son equivalentes a 51.000 horas, para un total de 57.400 horas.
Así finalmente nos damos cuenta que Venezuela requiere las 57.400 horas para atender la demanda agregada de carbón y petróleo. Al comparar este resultado con el recurso disponible, que se trata de 6.000 horas menos los 57.400 del recurso requerido, es igual a 51.400 horas. Por lo tanto, el resultado nos indica que al comparar los recursos disponibles con el requerido, nos damos cuenta que no se puede autoabastecer. Para el autoabastecimiento en Colombia, se realiza el mismo procedimiento que utilizamos para el de Venezuela, pero las unidades son diferentes. Para el carbón tenemos 750 unidades por 8 horas, para un total de 6.000 horas. Para el petróleo tenemos 400 unidades por 7 horas, para un total de 2.800 horas. Así nos damos cuenta que Colombia requiere 8.800 horas para atender la demanda agregada de carbón y petróleo. Al comparar este resultado con el recurso disponible, que en este caso son 8.000 horas menos el recurso requerido, 8.800, para un total de 800 horas, nos damos cuenta que Colombia tampoco puede autoabastecerse. Para el punto número B vamos a tratar sobre la ventaja comparativa de Venezuela y Colombia. Para hablar de Venezuela debemos tener en cuenta las horas que se tardan en realizar la producción del petróleo y las 7 horas que se tardan para realizar la producción del petróleo. Eso nos da un total de 0.714 horas. Para la ventaja comparativa de Colombia se realiza el mismo procedimiento, pero se intercambian los valores. Se tienen en cuenta inicialmente las 7 horas de Colombia sobre las 5 horas de Venezuela, para un total de 1.4 horas. En conclusión, podemos ver que Venezuela tiene la ventaja comparativa porque solamente tarda 0.714 horas en realizar la producción. Ahora para el punto C, vamos a verificar la ventaja comparativa de Venezuela y la ventaja comparativa de Colombia. Para Venezuela tomamos las 4 horas sobre las 8 horas que se requieren para realizar el proceso del carbón, para un total de 0.5 horas, mientras que para Colombia utilizamos las 8 horas sobre las 4 horas de Venezuela y Colombia, para un total de 2 horas. En conclusión, podemos ver que Venezuela tiene la ventaja comparativa. Vamos a realizar el costo de oportunidad de petróleo en Venezuela. Aquí vamos a tener en cuenta las 5 horas por unidad de carbón sobre las 4 horas, para un total de 1.25 unidades de carbón. Por lo tanto, debemos renunciar a producir 1.25 unidades de carbón para poder producir las unidades de petróleo. Ahora, en los costos de oportunidad de petróleo en Colombia, utilizamos las 7 horas por unidades de carbón sobre las 8 horas, para un total de 0.875 unidades de carbón, por lo cual debemos renunciar a producir el 0.875 unidades de carbón para poder producir las unidades de petróleo.